del módulo 3, me parece que es la sesión 1 del módulo 3, y bueno, en esta parte sí ya nos metemos netamente a lo que es gestión, y espero que sea una tarde productiva para todos ustedes, todos nosotros. Realmente me gustaría también que hacia el final podamos tener una mayor participación, de tal forma que para la clase final, que va a ser el próximo sábado, podríamos tener quizá un resumen de las cosas que ustedes quieren que se retome o de los puntos que quieren hacer mayor incidencia, ¿ya? Hoy día les voy a dejar una tarea muy importante. A ver, voy a compartir pantalla. Esta es mi presentación. Módulo 3. Ya, como les decía, el módulo 3, gestión de programas sociales, es así como se denomina nuestro módulo de hoy. Y por otra parte, el ciclo en este módulo vamos a tocar la sesión 1, que es el ciclo de la política pública. En el ciclo de la política pública vamos a ver la planificación, la programación y la implementación. Y la siguiente clase vamos a ver ya todo lo que va a ser seguimiento y evaluación. Entonces, hoy voy a tratar de avanzar lo máximo que se pueda con planificación, programación. Si me da el tiempo, avanzo un poquito de implementación. Y si no, lo pasamos hacia la siguiente clase para poder también tener un detalle. Yo quisiera recordarles en este momento qué es lo que ya hemos avanzado. Quería un poquito repasar con ustedes para que sepan cómo más o menos estamos incrementando también en nuestro avance de conocimiento respecto a la política pública, ¿no? Ustedes saben que cuando iniciamos vimos todo el marco de la política pública, qué es la política pública, la nueva gestión pública. Posterior a ello, hablamos de la política social dentro de la política pública como un subconjunto de la política pública y los programas sociales como la instrumentalización o las herramientas para la implementación de la política pública. Entonces, el día de hoy vamos a tratar la parte que está con verde, gestión de programas sociales. Y en la gestión, netamente, vamos a tratar la planificación, la programación, la implementación, el seguimiento y evaluación. Y para eso, ya vamos a dejar quizá para la siguiente clase el tema de gestión de la evaluación de programas sociales. Para eso vamos a tratar un índice el día de hoy, que vamos a ver, como les había dicho, planificación, programación e implementación. Primero hablemos de la gestión de los programas sociales o proyectos en general. Esto es importante porque a veces decimos, ok, ¿cómo se hace la gestión de programas o proyectos en el sector público? Realmente hoy por hoy se hace de manera muy similar. Tiene sus aspectos, digamos, bastante particulares de la gestión pública, pero se hace con herramientas e instrumentos cada vez más compatibles con la gestión privada. Por eso los quiero invitar a que podamos reflexionar de manera conjunta y podamos ver un video acerca de qué es la gestión de programas y proyectos en general, para luego ahondar en lo que es la gestión de proyectos en la gestión pública. Esperemos que se pueda compartir bien el video. ¿Qué es la gestión de proyectos? Antes de hablar sobre la gestión de proyectos... ¿Se escucha bien? A ver, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué es la gestión de proyectos? Antes de hablar sobre la gestión de proyectos, vamos a repasar la historia de cómo se llegó a la gerencia de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? Antes de hablar sobre la gestión de proyectos, vamos a repasar la historia de cómo se llegó a la gerencia de proyectos moderna.
La gestión de proyectos como disciplina tiene sus orígenes en diferentes campos, como la ingeniería civil y proyectos de los ministerios de defensa. En 1860, el gobierno de Estados Unidos decidió emprender la gigantesca labor de realizar el primer ferrocarril transcontinental. Las tareas de adquirir, procesar materiales y organizar miles de trabajadores a lo ancho del territorio a esa escala no tenía precedentes. En esas épocas, la única manera de aumentar la productividad era mediante jornadas de trabajo duras y largas, lo cual frecuentemente era la causa de tasas de accidentalidad laborales altas. Además, parecía que siempre ocurrían eventos no planeados que tenían un impacto negativo sobre los proyectos. Los directores de proyectos no tardaron en darse cuenta que la baja productividad era resultado de la falta de planeación y baja eficiencia en los procesos. Es ahí cuando un ingeniero mecánico llamado Frederick Taylor empezó a estudiar maneras de mejorar la eficiencia y productividad en las industrias, empleando el razonamiento científico y demostrando que la forma de producir puede ser analizada y mejorada. Frederick Taylor fue la persona que acuñó la frase: lo importante no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente. El socio de Taylor, otro ingeniero mecánico llamado Henry Gant, estaba estudiando la construcción de navíos y más específicamente el orden de las tareas de construcción. Para facilitar la eficiencia, creó un diagrama que documentaba el flujo lógico de una tarea a otra con sus dependencias. Años más tarde, este diagrama se convertiría en el hoy famoso diagrama de Gantt, el cual muestra las secuencias, duración y grado de avance de todas las tareas junto con los hitos que hacen parte del proyecto. El diagrama de Gantt se convirtió en una herramienta tan útil para los gerentes de proyectos de construcción naval que pronto fue adoptada por otras industrias y hoy día es ampliamente utilizado por herramientas como Microsoft Project. Si bien el diagrama de Gantt fue un aporte importante a la ciencia y arte de gestión de proyectos, durante esta etapa temprana la gestión de proyectos todavía se realizaba de manera informal, empleando herramientas y técnicas poco refinadas y sin una estructura global. Al estallar la Primera Guerra Mundial, la demanda de proyectos militares de gran complejidad aumentó, lo cual implicó coordinar una gran variedad de interacciones que requerían de nuevas estrategias y herramientas organizacionales. Es en ese momento cuando los diagramas PERT, junto con el método de camino crítico, fueron desarrollados. Estas herramientas ayudaron a los directores de proyecto a tener mayor control sobre el flujo y resultado de sus proyectos y ayudaron a facilitar la integración de tareas complejas. La era moderna de la gerencia de proyectos empezó en la década de los 50, cuando ingenieros de diferentes disciplinas empezaron a trabajar en equipo y el conocimiento generado durante las operaciones de manufactura en tiempos de guerra contribuyó a enfatizar la importancia de la gerencia efectiva de los procesos. Al finalizar la guerra, este conocimiento fue adoptado por la industria comercial y así empezó una nueva etapa en gestión de proyectos, la cual empezó a ser reconocida como una profesión y disciplina. Durante el año de 1969, en Estados Unidos se fundó el Instituto de Gerencia de Proyectos, o PMI, por sus siglas en inglés, Project Management Institute, el cual se convirtió en la asociación sin ánimo de lucro más grande del mundo, dedicada a las disciplinas de la gestión de proyectos. El PMI publica la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, conocida como el Project Management Book of Knowledge, o PMBOK por sus siglas en inglés, la cual se ha convertido en el referente para la gestión de una amplia variedad de proyectos en diferentes industrias, con reconocimiento mundial. Ya que hemos dado un repaso por la historia, ahora estamos mejor preparados para responder a la pregunta: ¿qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos se trata de integrar los diferentes componentes de un proyecto para lograr un objetivo específico durante las etapas de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Para lograr metas específicas, toda organización, sin importar su tamaño, en algún momento debe emprender proyectos con el fin de mejorar una operación o cumplir con alguna necesidad. El reto de un director de proyectos es cumplir con todos los objetivos del proyecto dentro de las restricciones establecidas. Las principales restricciones de un proyecto son el tiempo necesario para completar el proyecto, los costos del proyecto y mantener el alcance del proyecto. A este conjunto de restricciones se les denomina la triple restricción. Como ya sabemos que en un proyecto no hace parte de las operaciones diarias de un negocio, es importante planear. Estimar lo más exacto posible los recursos necesarios que se requieren para completar el proyecto. Puede ocurrir que un director del proyecto impaciente puede estar tentado a empezar de manera inmediata el proyecto sin la previa planeación y estimación requerida, pero esta impaciencia se puede pagar cara, puesto que los errores cometidos durante la etapa de planeación pueden resultar muy costosos en términos de tiempo y costos, llevando a un posible fracaso. Ningún director de proyecto que se respete se haría cargo de un proyecto para hacerlo fracasar, y es esa la importancia de seguir los pasos planteados por el PMBOK, los cuales facilitan la consecución de las metas y objetivos que son la razón del proyecto.
La gestión de proyectos está compuesta por 5 fases que transcurren de manera horizontal a lo largo de la matriz de procesos. Estas fases son conocidas como los grupos de procesos de la gestión de proyectos. Los grupos de procesos son grupo de iniciación, grupo de planeación, grupo de ejecución, grupo de monitoreo y control y grupo de cierre. El eje vertical de la matriz de procesos consiste en 10 pasos, los cuales tienen una secuencia lógica. Estos pasos son conocidos como las áreas de conocimiento y son integración, alcance, tiempo, costo, recursos humanos, calidad, comunicaciones, riesgo, adquisiciones y gestión de los interesados. El PMBOK define 47 procesos que están distribuidos dentro de la matriz de procesos y que todo director de proyectos que aspira a seguir la metodología del PMBOK debe conocer. Puede que parezca que son muchos, y lo son, pero a medida que exploramos el marco teórico, será más claro cómo estos procesos tienen un orden lógico que está basado en el sentido común. Puede que diferentes industrias empleen variaciones de los grupos de procesos, y no todos los proyectos requieran todas las áreas de conocimiento o todos los 47 procesos individuales. Adicionalmente, algunos proyectos necesitarán usar de manera repetida algunas partes del marco teórico del PMBOK. No importa si el proyecto es grande, complejo, internacional o pequeño, sencillo y local. Lo importante para un director de proyecto es seguir los procesos de acuerdo al marco teórico y de esa manera poder asegurar una implementación sin mayores traumatismos y facilitar al director de proyecto a completar los entregables oportunamente y dentro de las restricciones. Entre los grupos de procesos y áreas de conocimiento están definidas todas las funciones de la gestión de proyectos requeridas para lograr los objetivos y completar el proyecto. Dicho de otra manera, la gestión de proyectos exitosa es el pegante que mantiene la cohesión del proyecto para que el esfuerzo invertido no se caiga en pedazos. Bueno, creo que ha sido un recuento bastante sucinto de toda la historia de la gestión de proyectos, cómo llegamos hasta este punto, ¿no? Ahí realmente lo que les debo decir es que cada vez más compartimos herramientas que vienen del sector privado en la gestión pública. Hoy por hoy muchos proyectos se gestionan en una lógica de gestión de proyectos como que siguen, digamos, las buenas prácticas del PMBOK, por ejemplo. Y realmente se hace cada vez más eficiente la forma de liderar estos procesos o de llevarlos mediante una combinación hacia el logro de resultados. Entonces, en esa medida, ¿cómo es que se hace la gestión de proyectos y programas en el Perú? Para los programas sociales también termina implementándose una lógica muy similar, tiene sus particularidades, pero es muy, muy similar. Hoy por hoy hay mucha gente en el sector público que hace especializaciones en gestión de proyectos. En los proyectos de infraestructura se adaptan mucho más a esta lógica que nos narra estas 47 prácticas que nos describe el PMBOK, pero en la gestión de proyectos sociales no se adapta tanto, pero a fin de cuentas son buenas prácticas que podemos implementarlas o no podemos implementarlas todas como se ha podido ver en el video. Entonces, en esta medida, hablemos de cómo se hace la gestión de programas, de proyectos en el Perú. Realmente se hace a través del ciclo de la gestión pública o el ciclo de la gestión de los programas sociales o de la gestión en general también, ¿no? Que tiene 4 etapas fundamentales. Los teóricos dicen que hay una etapa de agendación, una etapa de diseño, hay una etapa de implementación y una etapa de evaluación. En la etapa de agendación vamos a ver cómo se da la decisión pública. Cuando se reconoce un problema público, social, como la anemia, por ejemplo, ¿no? O la violencia familiar, ¿cuál podría ser otro problema? Pobreza, ¿no? Siempre tiene que haber la voluntad de querer hacer algo desde el sector público para enfrentar este problema. Esa etapa decisional está en este primer nivel, que es la agendación de la política o del programa. El diseño tiene que ver con el establecimiento de objetivos y con el establecimiento de metas concretas para lograr nuestro fin, ¿no? nuestro objetivo.
Y la implementación tiene que ver con la gestión operativa y el control operativo. Gestión operativa que además va a involucrar una serie de sistemas y de procesos que conjugados nos van a llevar al resultado. Entonces, esa gestión operativa, cómo hacemos marchar esa maquinaria del Estado para lograr el resultado, tiene que ver con la gestión o la gestión operativa. Y el control operativo también cómo de ese proceso, en ese proceso de hacer funcionar la maquinaria, vamos encontrando puntos de mejora, aspectos de mejora, y vamos implementando una retroalimentación, una gestión de la calidad de nuestras prestaciones, ¿no? Y finalmente la evaluación, que tiene que ver con si estoy consiguiendo o no estoy consiguiendo los resultados que me he propuesto. Entonces, se podría decir, ¿cómo se hace gestión, profesora? Podrían preguntarme. Y yo diría que la gestión, la gestión de programas sociales en el sector público, teóricamente tiene 4 etapas. La agendación, que es la etapa de la decisión pública, el diseño, donde ponemos los objetivos y las metas, la implementación, donde vemos la gestión operativa y el control operativo, y la evaluación. No obstante, también les podría decir desde mi experiencia, o desde mi punto de vista, que esta es una definición bastante teórica que no necesariamente funciona así en el sector público, porque no son estancos, no son paso 1, paso 2, paso 3, no es un método a seguir. Entonces, probablemente cuando se hace una política pública, cuando se diseña una política pública, puedes no haber pasado por la etapa de la agendación. Y luego de diseñarla, recién con mecanismos de incidencia puedes ir trabajando la agendación. Y viceversa, de repente el diseño, la implementación y la agendación se dan en el mismo momento, ¿no? Entonces, este es un modelo teórico que nos sirve para efectos didácticos, pedagógicos, de poder ponerlo así en etapas, ¿no? No obstante, como les digo, en la realidad no necesariamente funciona así. Entonces, ¿cómo funciona en la gestión pública? Un intento de algunos especialistas vinculados al Banco Interamericano de Desarrollo hicieron una definición más bien más operativa, ¿no? Más operativa de lo que era el ciclo de la gestión. Y acá, antes de pasar a ese ciclo de la gestión, me gustaría hablarles de que en la gestión pública, además, hay un conjunto de actividades. Tiene que ver estas actividades con el diseño, con la estructura organizacional, diseño y estructura organizacional. Cada organización tiene que soportar de una manera específica un objetivo, tiene que saber llevar de una manera específica o debe estar diseñada para llevar de manera específica un objetivo hacia adelante. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con reglas y rutinas de operación, tiene que ver con sistemas administrativos como el sistema de planeamiento, el sistema de gestión financiera, de servicio civil, de contratación pública, etc. Y también con mecanismos de coordinación y articulación. Y todo esto lo podemos ver a través de los sistemas funcionales del Estado peruano, ¿no? Y los sistemas funcionales más relevantes, más representativos del Estado peruano son el Sistema Nacional de Planificación, el Sistema Nacional de Racionalización, el Sistema Nacional de Personal, el Sistema Nacional de Tesorería, Contabilidad, Abastecimiento. Ahora, es un mundo, profesora. ¿Crees que me vaya a aprender todos los sistemas administrativos del Estado peruano? ¿Un gestor público debe conocer todos los sistemas administrativos del Estado? Sí, pero con un nivel de profundidad distinto a un especialista, obviamente. Si soy un especialista de planificación, conozco el Sistema Nacional de Planificación al derecho y al revés. Si soy un especialista en el Sistema Nacional de tesorería o de contabilidad, igual voy a conocer a profundidad todo el marco conceptual, el marco normativo y operacional de este sistema funcional. Pero no necesariamente tenemos que estar imbuidos en su totalidad de todos los sistemas administrativos, así que con calma. Sí tenemos que tener un conocimiento general que nos permita operar y que nos permita tener logro de resultados en nuestras intervenciones.
y creo que la práctica también lo va haciendo, ¿no? Porque tú cuando vas implementando, por ejemplo, en una municipalidad, en la interacción con las diferentes áreas, departamentos, vas aprendiendo acerca de qué es el Sistema Nacional de Control, por ejemplo, cómo funciona la Contraloría, cómo funciona la Oficina de Control Interno de la municipalidad, y así, ¿no? Entonces, sin tanta angustia, vamos a ir interrelacionándonos con estos sistemas funcionales o estos sistemas de la administración pública, ¿no? Entonces, les decía que el Banco Interamericano de Desarrollo ha visto la pertinencia de poder desarrollar un modelo o una aproximación más operativa a lo que vendría a ser el ciclo de la gestión. Y más allá de la agendación, el diseño, la implementación y la evaluación, dijo que hay 4 elementos del ciclo de la gestión pública que son necesarios para obtener resultados. Uno es la planificación, y dentro de la planificación un conjunto de elementos, digamos, que nos permite transitar de una situación 1 del problema a una situación 2 o una situación esperada. El otro momento, digamos, es el presupuesto y el financiamiento. El tercer momento, el diseño y ejecución de programas y proyectos, y finalmente el monitoreo y evaluación. Se parece mucho a la definición conceptual, pero el desagregado y el zoom que le hace dentro de cada una de estas etapas, esta propuesta de definición operativa, creo que nos aproxima más a cómo funciona en la realidad. Y después les voy a dar un ejemplo de cómo lo ha implementado un sector o cómo se ve desde un sector en la misma gestión, ¿no? Si nosotros tenemos una situación, digamos, un problema público, digamos, la anemia puede ser, ¿no? Un problema público. Estamos partiendo, miren el cursor, de esta situación 1. Luego paso a mi etapa de planificación. Una vez que he reconocido el problema, diagnosticado el problema, paso a la etapa de la planificación, donde voy a establecer objetivos de gobierno. Aquí establezco qué objetivos me quiero trazar con el tema de la desnutrición, con el tema de la anemia, por ejemplo. Quiero superar la anemia, pero no necesariamente es tan grueso como quiero superar la anemia. ¿En cuánto por ciento? ¿En qué medida? ¿Y cómo lo voy a medir? Tiene que ver con el establecimiento de estos objetivos y metas. Por otra parte, el diseño organizativo. ¿A través de qué organización? ¿Quién va a dar este servicio? ¿O quién va a prestar estas acciones, ¿no? El diseño organizativo es importante. Lo voy a dar a través de la municipalidad, el servicio. Este servicio lo voy a dar a través del establecimiento de salud. Este servicio lo voy a dar a través de qué organismo público, ¿Por dónde entro? ¿no? Entonces es importante también ver el diseño. ¿Por dónde entro con el...? Por otra parte, la situación fiscal, que nos da un marco de cuánto de ingresos tenemos y cuánto de egresos tenemos como entidad pública para poder plantearnos esta programación, esta planificación, para que esta planificación sea realizable, sea concreta, porque a veces caemos... Buenas tardes, no hay audio, por favor, no hay audio. No hacerlo... jugar con la parte de la programación presupuestal, y en ese sentido tenemos más bien un plan idealista que no termina siendo implementado, ¿no? Entonces siempre es bueno ver esa situación fiscal, con cuánto de plata cuento y cuántos egresos voy a tener. Es como una familia, ¿no? Para programar qué voy a hacer, un proyecto como familia que me estoy planteando, para pasar de una situación 1 a una situación 2, tengo que saber con cuánto dinero de ingreso tengo de manera familiar y cuánto me cuesta la luz, cuánto me cuesta todos los servicios que son mis egresos, y posteriormente con ese dinero, si es realista, poder financiar el proyecto que yo tengo, ¿no? Luego el tema de programas, ya pasando a la fase de presupuesto, ¿no? El diseño de Buenas productos tardes, por favor, no tenemos audio. a través de qué producto en específico, ¿no?
Las metas de producción, ¿cuánto? Eso es importante. No solamente yo hago visitas domiciliarias, digamos, es mi producto, visitas domiciliarias. ¿Cuántas visitas domiciliarias haces? Eso es importante, ¿no? La meta de producción. Y luego, en la etapa de ejecución de programas y proyectos, vemos la inversión y los recursos, los procesos productivos que se tienen que hacer para tener lograr el consumo de estos productos, los efectos de impacto derivados de este otorgamiento, digamos, de estos productos públicos, ¿no? O productos o servicios públicos, el cambio social o valor público también, y entiéndase por valor público, el reconocimiento de la población o del ciudadano a la intervención que está realizando el Ejecutivo, sea estas normas, regulaciones o servicios. Y en la gestión de la calidad vamos a hablar de algunos componentes detonadores de la generación de ese valor público, pero toda inversión nos debe llevar a generar un valor público, es decir, a generar ese cambio social, pero además ese cambio social con reconocimiento social de que lo que estamos haciendo está bien. Y esto en los distintos niveles de gobierno, ¿no? En el nacional, en el regional y en el local. Pasamos a una situación 2 y luego es importante rendir cuentas, porque a veces pensamos que la gestión pública es un proceso unívoco, es un proceso que es de los que conocen o de los que saben, y no necesariamente. Lo vamos a ver más a detalle en la parte de planificación, que la planificación hoy por hoy también tiene que ser participativa, tiene que ser consultada a los usuarios de nuestros servicios. ¿Me das un poquito de agua, por favor? Te agradezco. Bueno, recapitulando entonces. Este ciclo, digamos, de gestión es más o menos una aproximación a cómo es el ciclo de gestión en la política pública. Es una aproximación más operativa. La primera que habíamos visto que nos mostraba cuatro momentos, en una definición más conceptual, para efectos didácticos, para efectos de esquematizar, no necesariamente así funciona en la gestión pública. Esto ya tiene una dimensión más operativa, ve algunos matices de cómo, momentos específicos de cómo se da realmente, y esto es un ejemplo de la gestión articulada intersectorial que le da la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú en el marco del ciclo de la gestión pública. Para la estrategia también se ratifica y refuerza que la gestión pública tiene cuatro momentos. Gracias. La planificación, la programación, la implementación y el seguimiento y evaluación. ¿Y cómo aprovecha? Para ver el caso de la ENDIS, ¿cómo aprovecha este sector a través de esta estrategia para trabajar la articulación intersectorial en cada una de las etapas? Pues dice, en la etapa de planificación es importante trabajar la focalización, es decir, qué distritos priorizados según sus lineamientos como MIDIS tienen, correspondientes a cada eje estratégico. Y eso en esta etapa de planificación es importante, porque si no coordino hoy en la etapa de planificación, no voy a llegar a la etapa de programación a contar con los recursos. Entonces es un poco iluso pensar que vamos a articular hacia el mes de julio, cuando ya se ha pasado, digamos, toda la etapa anterior o toda la etapa de programación que podía ayudarnos a articular mejor la focalización o en la planificación, la focalización de estos distritos priorizados o de esta población objetivo priorizada, ¿no? Establecimiento de metas. También se aprovecha la etapa de la planificación para tener una mejor articulación intersectorial para convenir metas de cobertura de las intervenciones efectivas para el periodo determinado, para un periodo específico determinado, ¿no? Entonces, es importante
ver el establecimiento de metas conjuntas, porque ahí, si lo tengo planificado, lo voy a programar, ¿no? Entonces, eso me recuerda mucho a el modo de operación del Fondo de Estímulos al Desempeño, que es un incentivo monetario a gobiernos regionales por el cumplimiento de ciertas metas. Y no es que uno le establezca la meta y en diciembre vaya a medir la meta. No, por supuesto, tiene que ver con un conjunto de mecanismos de acompañamiento y asistencia técnica oportuna, esa es la palabra clave, oportuna, que haga posible que las unidades ejecutoras de la Dirección Regional de Salud, como por ejemplo una unidad ejecutora sur, en el caso de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, pongamos el ejemplo, ¿ya? La unidad ejecutora San Miguel, digamos, o San Francisco. Esta unidad ejecutora va a poder planificar metas en específico de a cuántos niños llegar con suplementación o con vacunas, ¿no? Y si es que yo estoy ofreciendo un mecanismo por incentivo, por supuesto que es importante llegar de manera oportuna en el proceso de planificación, en el ciclo de la gestión específica para poder apalancar resultados. Entonces, cuando ustedes quieran hacer también cosas de manera conjunta con el Centro de Emergencia Mujer, con CUNAMAS y su distrito, entonces sí, pues vean en el momento de la planificación y no busquen a sus contrapartes para llegar a hablar, a ponerse de acuerdo, a articular, coordinar sobre metas específicas de una manera no oportuna. Entonces sí hay que fijarse en el ciclo de la gestión pública, ¿no? También acá podemos evaluar restricciones, problemas de distinto tipo que se presenten en el proceso de gestión que no nos estén permitiendo lograr los resultados. Ejemplo, no puedo dar una clasificación socioeconómica a mis adultos mayores de mi distrito porque no tienen DNI. Entonces, ahí estoy viendo que en términos de gestión hay una restricción, que hay muchos adultos mayores a nivel distrital que no tienen DNI. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo coordinar, articular con el RENIEC. Y para que eso suceda, pues obviamente RENIEC tiene que programar ese presupuesto aproximado o esa meta también aproximada, ¿no? Entonces hay que evaluar restricciones, hay que ir a conversar con RENIEC, hay que articular en el marco del ciclo de gestión pública, ¿no? Por otra parte, ya viene la implementación de acciones priorizadas, una vez que yo ya sé en el marco de mi estrategia y orientados por el ciclo de vida, como habíamos visto en clases anteriores, cuáles van a ser esas acciones priorizadas, porque también no todo se puede ejecutar, entonces tenemos que ser muy realistas. A veces no hacemos planes demasiado voluntaristas que tienen un montón de objetivos, pero no se puede conseguir todos. Realmente nos tenemos que enfocar en objetivos puntuales y estrategias priorizadas o acciones priorizadas dentro de todo el mar de cosas que tenemos, digamos, por hacer, ¿no? La programación presupuestal, que tiene que ser una contracara a lo que es la planificación, la priorización de actividades y acciones, la priorización de actividades, acciones, y finalmente el seguimiento y evaluación. Entonces, ese es un caso concreto de cómo en el ciclo de la gestión pública se ha hecho la gestión de la articulación intersectorial en el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú. Entonces, hemos visto una parte más conceptual, una parte más operacional y una parte ya cómo se hace específicamente en la gestión pública. Vamos a hablar entonces de la planificación orientada a resultados. La planificación
no es ya este tipo de planificación que teníamos hace algunos años, que es escribir el diagnóstico total de una región, de un distrito, y a veces lo hacemos por tomos, y son como 38 tomos de planificación de la región o del distrito que no llegan a un puerto específico y que a veces solo sirven para estar en un anaquel o debajo del escritorio, ¿no? Para sostener los escritorios. Realmente, hoy por hoy, la planificación tiene que estar orientada en resultados. Y para que esté orientada a resultados, tiene que tener una contraparte de una planificación operativa. O sea, la planificación no solamente tiene que ser estratégica, es decir, de la visión a largo plazo, ¿no? Sino tiene que ser también una planificación operativa que cuente con los recursos para realizar lo que yo he planificado, ¿no? Pero también tiene que ser una planificación participativa, que consulte a los usuarios o a la población objetivo, porque ellos tienen mucho que decir para ponernos de acuerdo en las metas, en los objetivos de las intervenciones públicas, ¿no? Entonces, conocemos a nivel local y nacional algunos instrumentos de planificación, como los planes de desarrollo concertado, ¿no? Las visiones de largo plazo también como país, los planes nacionales de mediano plazo, las agendas presidenciales, la estrategia de lucha contra la pobreza o estrategias de lucha contra la pobreza, ¿no? Que son instrumentos de planificación que tenemos en nuestro país. Por otra parte, como les decía, y quiero incidir en esta idea de que la planificación y el presupuesto deben verse como un proceso continuo, como dos caras de una misma moneda, no solamente continuo, sino también complementario, ¿no? No se puede planificar sin conocer los recursos con los que uno cuenta, pero tampoco es al revés, no se puede presupuestar sin saber qué planificación básica he tenido. En otras palabras, el qué y el cómo son indivisibles, ¿no? Pero, ¿qué sucede hoy por hoy en nuestros gobiernos locales? Por ejemplo, a veces las áreas de administración y de presupuesto no conversan con las distintas gerencias que existen en nuestras municipalidades. Y al no conversar, ¿qué tenemos? Gerencias con planes muy interesantes, orientados a brindar servicios al ciudadano que no tienen presupuesto. Entonces, eso nos pasa con el tema de la planificación. ¿Cuáles son los males de la planificación? Vamos a hacer como un juego de roles y vamos a plantearnos de que reconocemos males y medicinas a la vez, antídotos, ¿ya? ¿Cuáles son los males de la planificación? Los males de la planificación, si esto les está pasando a ustedes, por favor, es momento de que sepan cuáles son las medicinas, ¿ya? Los planes voluntaristas, es decir, que tiene una lista extensa de objetivos sin prioridades concretas. Entonces, este plan voluntarista que dice, en educación, un montón de cosas, en salud, un montón de cosas planificadas, o quizá planes maximalistas que van a solucionar de una pincelada todo el problema del distrito, o todo el problema de la región, o todo el problema del país. Sucede en el nivel nacional, en el Ejecutivo, en sectores del Estado que existen también planes voluntaristas, por supuesto, y ahora lo vamos a ver con evidencia en la parte final de esta presentación, porque recuerden que la clase anterior, voy a hacer un paréntesis aparte, en la clase anterior, una de las participantes de este diplomado me pidió que podamos tocar el programa de lucha contra la violencia familiar. Entonces, como vamos a tocar el programa de lucha contra la violencia familiar, ahí vamos a poder ver un poquito también, de repente, hay estos males de la planificación en esta intervención pública que les voy a comentar, ¿no? Entonces, los planes voluntaristas, una lista extensa de objetivos sin una prioridad completa. Los planes idealistas, que solamente plantean objetivos y no estrategias para lograrlo, menos recursos para financiar sus actividades. Entonces, si tú estás en una gerencia local, ¿no?
y tienes un plan sin recursos, es un plan idealista. Quizá deberías trabajar más en la etapa de la agendación, en la etapa de la decisión pública, porque si no tiene decisión, a veces está naciendo un proyecto muerto, ¿no? Desde el inicio. Un proyecto sin recursos es un proyecto, un programa idealista, tiene que tener recursos. En el Ejecutivo Nacional suele pasar esto. De hecho, hay Plan Nacional de Acción por la Infancia. Cuando tú revisas la parte del presupuesto, hay una cláusula pequeñita que dice, este plan se ejecutará con afecto a los recursos de cada sector. Eso significa ni un sol más para hacer todo un plan, por supuesto idealista, por supuesto voluntarista, que no va a llegar a concretarse, ¿no? Porque obviamente tiene esta trampita que están en las resoluciones, en los decretos supremos que dice se ejecutará con afección a su presupuesto o afecto al presupuesto del sector. Entonces, eso es una pequeña trampa que te dice que no ha habido un buen proceso de agendación, no ha habido un buen proceso de decisión pública y más bien está sacando las cosas por voluntarismo, por idealismo y no con una planificación basada en resultados, concreta, ¿no? Entonces, sí, esto también sucede. Si te sucede en tu gobierno local, en tu gobierno regional, hay que hacer un sinceramiento y poder mover un poquito más la decisión pública para que puedas conseguir los recursos. Caso contrario, vas a pasar un buen tiempo gestionando algo que no es real, ¿no? Y por otro lado, también se promueven planes no inclusivos, donde no hay participación del público objetivo. Esto es importante. Tenemos que consultar a la población. La política pública, como les dije, no es un asunto de entendidos en la materia. Realmente la política pública es más bien una acción de acercar un conjunto de decisiones para solucionar o para cambiar la vida de las personas. Y en esa medida hay que aproximarnos a las personas. Y no solamente en la etapa del diseño, sino en todas las etapas del ciclo de la gestión pública. En la planificación podemos acercarnos a los ciudadanos, ¿no? En la programación también para priorizar qué sectores sí, no lo sé. En la implementación, por supuesto, para una retroalimentación, no solamente hay que ver la calidad enfocada desde la oferta y con mis indicadores de oferta, digamos, un hospital, si ve su indicador de calidad, para él su indicador será pues de manera interna rotación de las camas. Pero si le preguntas al ciudadano, a él no le interesa la rotación de las camas. A él le interesa que le hayan resuelto su problema para lo cual ha acudido a ese servicio público. Es decir, si ha tenido que hacerse una operación, que le hayan atendido en el tiempo más breve, por ejemplo, esa operación, ¿no? Y que le hayan atendido con calidez, por ejemplo, esa operación, que se haya sentido cómodo en el proceso, qué sé yo. Entonces hay que ver un poquito más esta lógica también de incluir en la medición de la calidad tanto desde el enfoque de la oferta, pero también desde el enfoque de la demanda. Asimismo, el seguimiento y evaluación. Entonces, ya hemos dicho cuáles son los males de la planificación: planes voluntaristas, planes idealistas, planes que no son inclusivos, que no contemplan la participación del público objetivo. ¿Cuáles son las medicinas? ¿No? ¿Cuáles son las medicinas, profesora? Las medicinas son planificación estratégica con pocos objetivos. Pocos objetivos, no una lista interminable de objetivos. Y esos objetivos tienen que ser claros y acotados en metas. No basta decir, este programa reducirá la violencia en el barrio. No, ¿en cuántos puntos porcentuales? ¿Cómo? ¿No? No es importante decir, este programa va a reducir la pobreza.
cuánto de la pobreza va a reducir, ¿no? Entonces es importante con objetivos claros y acotados a metas. Pero además estas metas tienen que ser cuantificables. Cuantificables, se tienen que poder medir. Y a la vez, estas metas cuantificables tienen que tener una estrategia e instrumentos de medición. Tengo que saber cómo voy a medir que si estos resultados son producto de mi intervención. De repente consigo resultados, pero no son producto de mi intervención. También pasa, ¿no? Entonces tienen que tener un buen esquema de evaluación. Entonces es importante que tengamos como medicina una planificación estratégica con pocos objetivos, pero además que los objetivos sean claros, acotados a metas, que estas metas sean cuantificables y que tenga una estrategia y un instrumento de medición. Además, la planificación participativa, involucrar a las personas en cada una de las etapas del ciclo, en específico en la etapa de la planificación que estamos viendo en este momento, involucrarlas. Entonces, eso es otro antídoto, otra medicina a estos males de la planificación. La planificación operativa también es otro antídoto. Para hacer una adecuada planificación operativa, hay dos problemas. Un problema político y un problema técnico, ¿no? La planificación operativa no es más que vincular tu POI, ¿no? Tu plan operativo institucional, a tu presupuesto. Si quieres, el día en que tu PIA, ¿no? Tu presupuesto inicial de apertura, hable y converse con lo que tú has planificado, con tu planificación operativa, con tu plan operativo institucional, ese día habremos llegado a un buen momento en la planificación de nuestras instituciones. ¿Es difícil? Sí, es difícil. De hecho, más bien la programación es de carácter incrementalista, ¿no? La programación presupuestal histórica, todos los años más o menos te asignan el mismo recurso, pero es cierto que no hay a veces podría decir, un mayor esfuerzo de incluir las diferentes necesidades a nivel territorial de los actores territoriales o de los implementadores territoriales de la política pública, pero a la vez también se podría decir que no hay tanta iniciativa de los implementadores de la política pública para decir al Ejecutivo que estas cosas constituyen cuellos de botella en la programación presupuestal a nivel descentralizado. Entonces, ni de una ni de otra. Entonces hay que hacer un doble esfuerzo, un doble trabajo para poder conversar esto. Entonces, el problema político de por qué no hay una buena planificación operativa, es decir, por qué no se vincula el POI con el presupuesto necesariamente, es porque a los políticos no les gusta ser medidos por resultados. Ellos prefieren ser medidos por el porcentaje de ejecución, digamos, o por los millones de inversión. Entonces, es exitoso cuando ha ejecutado el 30, el 40, el 50, 60, 70, 80% del presupuesto, ¿no? Eso es un indicador de éxito para algunos políticos. Y otro es la cantidad en millones, ¿no? Veíamos hace poquito la declaración de la ministra de Economía, por ejemplo, en la Comisión de Descentralización del Congreso. Ella decía que habían llegado a una parte mayoritaria con el programa Reactiva Perú, a una parte mayoritaria de MIPES, ¿no? La mayor parte de los créditos habían sido otorgados a MIPES, pero lo que nos decía era al revés, qué cantidad del presupuesto se había ido a las MIPES, y solo era el 3%. Entonces, a veces a los políticos no les gusta ser medidos por los resultados, entonces prefieren más bien dejarlo en la cifra gruesa como porcentaje de ejecución, como monto de inversión en soles, ¿no? Entonces, no les gusta vincular las actividades a resultados. Y hay otro problema técnico también, ¿por qué no se da esta vinculación entre lo planificado y lo presupuestado? Es que los objetivos del plan, de la planificación y del presupuesto son a veces objetivos encontrados. ¿Y por qué son objetivos? Digo que son objetivos encontrados.
Son objetivos encontrados porque mientras el plan es una programación de cómo gastar y a veces de cómo gastar más, ¿no? Más recursos, me refiero, el presupuesto más bien está en otra lógica. La lógica del presupuesto está más bien en cómo no gastar o en cómo gastar lo menos que se pueda, ¿no? Entonces ahí hay objetivos encontrados entre el plan y el presupuesto. Lo importante es que se haga un gasto generando valor público con eficiencia y con eficacia, ¿no? Gastar adecuadamente los recursos. Esa es una parte del problema técnico. El otro problema técnico es la desarticulación de las diferentes áreas de presupuesto, y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. En esta lámina. En esta lámina. Por ejemplo, acá podemos ver, a ver, espero que se pueda ver. Ya. Podemos ver la estructura de la Municipalidad Provincial de Huamanga que he tomado como ejemplo. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene 4 unidades. Una unidad de presupuesto y planes, una unidad de racionalización, una unidad de programación y una unidad formuladora. Entonces, estas áreas que es acá en el círculo celeste, donde suceden toda la etapa de la programación, toda la magia de la programación, lamentablemente no conversa con estas gerencias, que son, por ejemplo, la gerencia territorial o la gerencia de desarrollo humano, la gerencia de seguridad y defensa civil y otras gerencias, ¿no? Entonces, incluso con las áreas de recaudación, como el SAT, entonces no conversan, entonces terminamos en una gerencia, a ver, ubiquémonos en la gerencia de desarrollo humano. Hay una subgerencia de juventud, educación y deporte. Bueno, ahí, por ejemplo, el enfoque, paréntesis aparte, debería ser integral en el ciclo de vida. Es decir, no necesitamos una subgerencia, desde mi punto de vista por lo menos, para la juventud, otro subgerencia para nutrición y otra sugerencia. No, tiene que verse la política social, como lo habíamos visto en clases anteriores, tiene que verse en una lógica de ciclo de vida, en una lógica integral. Entonces no necesariamente vamos a necesitar una sugerencia por cada etapa del ciclo de vida de las personas, ¿no? No necesariamente. Entonces es ahí donde podemos ver también una oportunidad de mejora en el tema organizacional. Entonces, porque la política pública tiene éxito y los programas sociales tienen éxito, no solamente porque tengan un buen diseño, sino también porque tienen una buena gestión. Y dentro de la gestión está la estructura organizacional de las instituciones que nos van a ayudar a lograr esos objetivos. Entonces, recapitulando en nuestro tema, de que les había puesto este ejemplo de la municipalidad para ver cómo estas áreas no conversan, es importante como una salida, como un remedio, volviendo a la analogía, digamos, que estábamos en esto de los problemas o las enfermedades y las medicinas, una posible medicina para este problema de desarticulación entre las áreas que definen el presupuesto y las áreas operativas sería el Comité de Coordinación Técnica. Pero un comité de coordinación técnica, que como su nombre mismo lo dice, es técnico, no necesariamente acá participan el Consejo Municipal, no necesariamente están algunos de los regidores, etc., sino más bien las áreas técnicas principales con el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y con presencia, obviamente, del alcalde, ¿no? Este comité de coordinación técnica tiene que hacer posible de que se armonice la planificación con la programación presupuestal. Ahora, desde mi experiencia en el Ejecutivo Nacional, por lo menos, sí hay hoy, los últimos años hemos estado haciendo una programación multianual, pero sigue la lógica incrementalista también, porque no es que yo tenga un programa que lo voy a ejecutar en 4 años y de repente en el primer año voy a necesitar más para capacitación, en el segundo año también y en el tercer año ya no, sino que como es multianual,
y normalmente se calcula por 3 años, entonces voy a tener un mismo monto para capacitación para todos los años. Entonces sí hay una lógica histórica, incrementalista, a pesar de que estamos transitando ya no a los planes anuales, sino a los planes multianuales. Uruguay tiene un buen ejemplo de planificación de mediano plazo. Ellos hacen una planificación a 5 años y anualmente ratifican lo planificado. Tienen margen para mover lo que han planificado, pero ya tienen un marco fiscal para poder proyectarse en 5 años de intervención a nivel nacional, regional y local. Entonces, esta predictibilidad también nos funciona mucho. Entonces, volviendo a nuestro tema de la planificación. Entonces decíamos que las medicinas son una planificación estratégica con pocos objetivos, una planificación participativa, una planificación operativa que vincule actividades con recursos. Pero además tenemos una política también de planificación que nos marca un ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. CEPLAN, de hecho, ha sacado en el 2017 una directiva para actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y en este plan nos muestra un ciclo, nos propone un ciclo que va desde el conocimiento integral de la realidad, ¿no? La imagen territorial de futuro o actual, perdón, a una imagen territorial deseada, a las políticas públicas necesarias para lograr esa imagen deseada y a los informes para la mejora continua, ¿no? Entonces ya no es un proceso estanco, no es un proceso lineal que tiene un principio y un fin, sino es un proceso cíclico en el cual se retroalimenta permanentemente el proceso de planeamiento estratégico y terminamos teniendo un conocimiento integral de la realidad que está permanentemente retroalimentándose como plan. Entonces los planes son vivos, los procesos de planificación son vivos, ya no son cosas que se encarpetan, se encuadran en un vidrio y ya se dejan ahí por años. ¿Cómo estamos de hora? Me voy a avisar la hora. Ok, gracias. Acá soy bastante dichosa, les tengo que comentar, porque realmente acá hay gente que nos aprecia mucho y que nos ayuda además en las clases que estamos brindando. Entonces, gracias por ello. La programación también podríamos decir de que, bueno, ya pasando a la etapa de la programación, también hay una programación orientada a resultados. Esta programación, como les había dicho, en nuestras clases anteriores, deja atrás esta lógica del presupuesto tradicional que solamente vincula insumos a productos. Esta programación orientada a resultados ya tiene una lógica orientada a resultados donde entrelaza insumos, productos y resultados, ¿no? Este es el presupuesto para resultados. La forma de programar, de hacer una programación orientada, el principal instrumento en el Perú para hacer una programación orientada a resultados es el presupuesto por resultados, que es una estrategia de gestión pública. Ya lo hablamos en la ocasión, en la clase anterior, ¿no? Un instrumento de la gestión pública que permite asignar recursos presupuestales a bienes y servicios, es decir, productos específicos que obedecen a órdenes mayores de resultados, ¿no? Entonces tiene una cadena de valor o una cadena causal, también le llaman, que ustedes pueden ver acá con el cursor, ¿no? Que estos órdenes de resultados responden a la implementación de estas actividades y la dotación de estos productos que requieren unos insumos específicos, ¿no? Entonces, les di un ejemplo acerca del diseño, pero ya en la parte una vez que nosotros ya hemos diseñado, ya en la parte de la gestión vamos a asignar recursos en base a ese diseño. Entonces, si los supuestos de mi diseño no están adecuados,
es probable, o no están lo suficientemente fundamentados, es probable que yo le esté otorgando recursos finalmente a algunas intervenciones que no van a lograr los resultados que yo había inicialmente calculado, ¿no? Entonces es importante tener un diseño sólido, un diseño robusto para tener una implementación adecuada. Pero además en la programación también hay errores de implementación, que ya vamos a verlo también en el ejemplo más adelante. ¿Cuáles son los males de la programación, profesora? Los males de la programación es el presupuesto incrementalista. Los gastos del pasado, en lugar de analizar resultados anteriores y necesidades futuras, siguen siendo los mismos. Es decir, si hoy me dan 5% más en mi presupuesto inicial de apertura, voy a otorgarles a todas las gerencias 1% más, 1% más, 1% más, y así, de manera equitativa, digamos, ¿no? Entonces, esa es una lógica incrementalista que no analiza los resultados anteriores. De repente, hay un programa en específico que me está dando resultados y que necesito ampliar cobertura, y de repente todo el 5% va orientado a ese programa porque se ha medido su impacto, porque tengo la decisión de incrementar la cobertura, no lo sé. Entonces, esta lógica incrementalista es una lógica, digamos, es uno de los males de la programación presupuestal. Otro es el presupuesto de corto plazo, es decir, gasto más de lo que tengo, o presupuesto solamente el primer año y ya el segundo año ya veré pues cómo hago, le conseguiré presupuesto. ¿Les ha pasado que se mete el presupuesto por decisión, digamos, política a un proyecto, se gasta toda la inversión en ese proyecto, pero no se prevé para los años siguientes? Entonces, es una mirada de corto plazo que no tiene una visión estratégica de largo plazo y a veces nos hace gastar más de lo que podemos, ¿no? Luego, el presupuesto aprobado sin racionalidad ni prioridad. Es decir, este presupuesto lo aprobamos porque el regidor tal es de tal zona y las veredas tienen que hacerse, digamos, ¿no? O el programa de capacitación para la producción o capacitación productiva, la tenemos que hacer en tal unidad territorial porque el regidor es de esa zona, digamos. Ese tipo de aprobación del presupuesto sin una racionalidad ni una prioridad también nos trae problemas y es un mal de la programación, ¿no? Tiene que tener una prioridad en base a que a veces yo tengo una población potencial, ¿no? Mi población potencial son todos los que cumplen los requisitos para ser atendidos por mi programa, pero de repente no llego a todos por razones presupuestales. Entonces tengo que ir diseñando criterios de priorización. ¿Por dónde empiezo? Entonces sí tiene que haber una lógica de prioridad y no puede ser sin racionalidad, ¿no? Otro de los males de la programación es un presupuesto que solo mira el recurso y no mira el resultado. Entonces, ¿cuáles son estas medicinas? Presupuesto por resultados, obviamente, y sus instrumentos para la implementación del presupuesto por resultados, ¿no? Un presupuesto por resultados y una adecuada gestión financiera son un buen antídoto para estos males de la programación presupuestal. El marco fiscal, es importante tener un marco fiscal de mediano plazo para poder organizar nuestro presupuesto en base a programas y no en base a gastos de inversión y gasto corriente, no así, sino en base a programas. Y programas tiene todo un kit, digamos, bastante completo de lo que sabemos tenemos que invertir, ¿no? Entonces no hay que dividirlo por gasto de inversión, gasto corriente o etc., sino por programas, ¿no? No por categorías contables como sueldos, como materiales, etc. Entonces, mecanismos de incentivos.
hay mecanismos de incentivos monetarios y mecanismos de incentivos no monetarios. Estos se dan para motivar el logro de los resultados. Pueden ser incentivos de carácter institucional, de carácter grupal y de carácter individual. Entonces, sí, también uno de los antídotos es estos mecanismos de incentivo y el monitoreo y evaluación. Criterios para una buena gestión financiera de los recursos públicos. Es importante saber cuánto presupuesto tengo y cuánto voy a asignar por programa. Es decir, si yo estoy en una municipalidad, debo saber cuánto presupuesto tengo por transferencia y cuántos de estos recursos son condicionados o de libre disponibilidad. Por ejemplo, el canon es un recurso condicionado, no se puede invertir en todo, ¿verdad? Los recursos propios también, el endeudamiento, ¿cuáles son esas fuentes de financiamiento y cuánto tengo por todas esas fuentes de financiamiento? Digamos, es un criterio importantísimo que tenemos que tener en cuenta para una buena gestión financiera. También tenemos que tener en cuenta el análisis del riesgo fiscal. Por el lado de los ingresos, por ejemplo, hoy por hoy tenemos, a propósito del COVID, un riesgo fiscal, es decir, el Foncomún ha sido afectado por una menor recaudación, ¿no? A nivel nacional ha bajado, entonces hay problemas. De hecho, el MEF está tomando algunas iniciativas para garantizar servicios estratégicos en los gobiernos locales, ¿no? Porque caso contrario, producto de este riesgo fiscal, su Foncomún habría bajado en muchos casos de una manera muy, muy dramática, ¿no? Entonces, hay que ver este riesgo fiscal por el lado de los ingresos, pero también por el lado de los gastos. Por ejemplo, a propósito también de la pandemia, muchos productos han encarecido de manera exorbitante. Por ejemplo, los instrumentos, implementos de bioseguridad, hoy por hoy se consiguen a un alto costo, ¿no? Y bueno, también eso tiene que ver con este riesgo fiscal. De repente yo he programado comprarlo a tanto, un precio específico, pero el mercado me lo está subiendo por X razón, por restricción de las importaciones, por, no sé, etc., a un precio más caro de lo que yo había planificado. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar esto, ¿no? Hay que tener una previsión de un fondo de ahorro o también hay que saber manejar de una manera apropiada la reasignación de recursos. Hoy por hoy hay un marco también normativo importante que se ha dado desde el MEF para poder hacer la reasignación de recursos en el marco de las estrategias que vienen sanitarias y de reactivación económica que se viene implementando desde el Ejecutivo y los roles que tienen que cumplirse en el nivel regional y local. Sistema de adquisición del Estado. Con el sistema de adquisición del Estado hay que tener mucho en cuenta la transparencia de los procesos de compra. Los procesos de compra tienen que ser transparentes. Pasa que a veces no se garantiza la libre competencia, entonces son procesos que ya están direccionados, ¿no? Y hay formas a veces sutiles de poder direccionar, es decir, desde el proceso de selección uno ya va poniendo algunas especificaciones, digamos que el negocio que provea las mascarillas tiene que estar ubicado a 100 metros a la redonda de la municipalidad. Obviamente no es así de obvio, pero más o menos así se van generando, se va restringiendo la libre competencia, ¿no? No debemos caer en eso. Yo creo que un criterio para tener una buena gestión financiera es garantizar la libre competencia. Y en esta lógica de garantizar la libre competencia, una de las herramientas que ha tenido bastante éxito es la subasta inversa, ¿no? Uno
Nosotros conocemos todos el tema de la subasta, ¿no? Por ejemplo, cuando se subastan cuadros, hemos visto en una, no sé, pues en películas, o cuando se subasta algo, dice, ¿quién ofrece más? Bueno, ya, yo ofrezco 100, yo ofrezco 200, yo ofrezco 300, y el que ofrece más se lo lleva. La subasta inversa para el sector público es quien ofrece menos. Entonces, yo lanzo al mercado la compra de computadoras por un precio de base de 100 soles por computadora. Y en la subasta inversa, viene un proveedor y me dice, yo le puedo ofrecer a 90 soles, otro a 80, otro a 70. Bueno, las experiencias internacionales dicen que en esta modalidad de adquisición se puede llegar a ahorrar hasta un entre 30 y 40% los recursos públicos. Entonces, hay que ir acogiéndonos a ese tipo de intervenciones. Esto es crucial porque lamentablemente en el país sufrimos de un cáncer, ¿no? Este tema de la corrupción, bastante generalizado. Y lamentablemente es en desmedro de generar valor público. No generamos valor público. Y con el tiempo, los temas de corrupción nos predisponen a escenarios en el cual no tenemos el suficiente tejido social para poder afrontar las contingencias mayores. Digamos, nuestro capital está mermado, la desigualdad está acentuada y no podemos implementar medidas específicas que nos ayuden a superar de una manera más efectiva temas como la pandemia última que se nos ha, o la crisis sanitaria que se nos vino y estamos atravesándolos en este momento, ¿no? Que, por ejemplo, nos muestra de una manera muy clara el tema de la desigualdad en el tema educativo. Tremendamente, el tema de la desigualdad en el tema educativo. Pero además el tema de la precariedad de las viviendas, que predisponen a violencia, que predisponen a un mayor riesgo de contagio del COVID y etc. Entonces sí tenemos que hacer realmente un esfuerzo como gestores públicos para poder trabajar en el norte, de darnos una nueva oportunidad como país, y ojalá que al Bicentenario podamos ir avanzando en una lógica distinta de convivencia, en una lógica diferente de gestionar los recursos que son de todos, que son los recursos públicos. En esa medida, lo que debe respaldar, y permítanme hacer este paréntesis, nuestro accionar como gestores públicos no solamente son los criterios técnicos de los cuales estamos hablando en estos días y para los cuales sirven diplomados como estos. No solamente son importantes los argumentos técnicos, sino también los argumentos de derechos, una sociedad que no esté basada en una cultura de paz, una sociedad que no esté basada en derechos de los demás, en equidad, en temas de justicia, de libertad, no sirve para nada, ¿no? Cuando tu vida vale la diferencia entre pagar 20.000 soles día en una clínica para poder sobrevivir al COVID, te das cuenta que nada tiene sentido si no hay igualdad, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte, no solamente son los argumentos técnicos y los argumentos de carácter de derechos que deben estar detrás de nuestro accionar como gestores públicos, sino también tienen que estar nuestros argumentos éticos. ¿Qué es lo que aspiramos? ¿Qué es la razón de ser de un estado de bienestar? ¿Qué es la razón de ser de una república? Precisamente consolidarnos como eso, ¿no? Como lo que queremos, como lo que aspiramos más bien muchos a hacer, el tema de un estado de bienestar, ¿no? Que nos brinde mejores oportunidades, más equitativas a todos y que nos dé un piso común a todos. Entonces, hecho este paréntesis en el cual se ha hablado de que no solamente son importantes para el gestor público cursos como estos que nos ayudan a reforzar nuestros argumentos técnicos, sino también fundamentar en argumentos de derechos y argumentos éticos, paso también a hablar un poquito acerca del sistema de control de los recursos. Existen sistemas de control
Algunos de los mecanismos como más importantes es el sistema de control interno. Todas las entidades públicas tenemos un sistema de control interno, ¿no? Las oficinas de control interno, las OSIs. Es bueno trabajar de una manera concurrente, de una manera participativa. Si tú estás lanzando un proceso de adquisición específico, bueno, trabaja de una manera abierta, de una manera coordinada, y si tienes dudas, trabaja con tu oficina de control interno, ¿no? Y también las oficinas de control externo o los sistemas de control externo, como la Contraloría de la República y etc. Entonces, esos son algunos criterios que nos pueden permitir tener una buena salud financiera, una buena gestión financiera de los recursos públicos, ¿no? Ahora, pero yo quiero hacer proyectos sociales, digamos, en mi distrito, en mi municipalidad o en mi gobierno regional. Interesante, ya sabes cómo diseñarlo, ¿no? Lo hemos visto en la clase anterior, en una lógica de cadena de valor, donde las acciones, las actividades, los productos te llevan a resultados. Ya, ok, ya sé la parte del diseño. Ahora veamos gestión. ¿Con qué recursos lo hago? Tenemos varios recursos, por ejemplo, a nivel local. Uno de ellos es los ingresos corrientes o de libre disponibilidad, que son las tasas, venta de bienes, rentas de propiedad, multas, sanciones. Esos son ingresos corrientes de libre disponibilidad. También tenemos ingresos por prestación de servicios, es decir, el pago por la limpieza pública, el alumbrado, la seguridad, el agua, el saneamiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto sí tiene un destino restringido. Estos ingresos por prestación de servicios de la municipalidad solamente se tienen que reinvertir en el mantenimiento o mejora del servicio que lo origina, ¿no? Entonces, no es que se pueda no es un recurso de libre disponibilidad. También existen contribuciones especiales, que son tributos, pago de tributos específicos para la realización de obras públicas, por ejemplo, ¿no? Del mismo modo, tenemos recursos transferidos por el Tesoro Público, que son originados por la recaudación de impuestos nacionales. Es una redistribución de los impuestos nacionales, ¿no? Es una forma de redistribuir los impuestos de todos. Entonces, esto nos llega por recursos destinados a un único fin. Hay recursos que llegan a mi municipalidad como un único fin. Por ejemplo, el tema del vaso de leche. Y podemos hablar de ahí en una lógica histórica. Hasta hoy se da ese presupuesto del vaso de leche. No cambia. Ya son décadas que son la misma cantidad de presupuestos. Y justamente es un programa que no está medido en su efectividad, no está enfocado en un público objetivo específico, etc., ¿no? Entonces, eso solamente llega esa transferencia, este recurso destinado a un fin único, llega para programas específicos como el vaso de leche o los comedores populares. No se puede destinar a otra cosa. Son de destino único, ¿no? Otros recursos que tiene tu gobierno local es el recurso, por ejemplo, que tienen restricciones o los recursos que tienen restricciones en su destino. El canon es uno de ellos, ¿no? Este recurso tiene restricciones porque solamente puede destinarse a gastos de inversión, no se puede destinar a otros tipos de gastos. Si tú lo quieres invertir en remuneraciones, no, señor, ¿no? Son gastos de inversión. El tema del canon, solamente a gastos de inversión. Y recursos de libre disponibilidad, ya pues estos son el Fondo Común, ¿no? Son recursos de libre disponibilidad. Y ahora el Fondo Común, ningún gobierno local recibe menos de 8 UITs, ¿no? Vigentes a la fecha. Eso está normado según una RM y se contempla la UIT actual para el presupuesto fiscal. Por otra parte, hemos visto nuestros ingresos, ¿no? Nuestros recursos o nuestros ingresos. Vamos a ver nuestros gastos. Los gastos se tienen que hacer para generar valor público. Yo les quiero mostrar este gráfico que es muy interesante. Nos muestra cómo se abre el caño, para decirlo en términos coloquiales, cómo abren los caños del presupuesto el gobierno local y el gobierno regional. Y miren
que el gobierno local solo destina en este cuadrito de gasto acumulado entre el 2007 a 2017 se ha hecho una observación en el cual el gobierno local destina a remuneraciones el 10.5% de su presupuesto, mientras que el 53.2%, el grueso de su inversión, va a la inversión pública, bienes y servicios 27%. Es decir, casi un presupuesto importante está, o una mayor parte del presupuesto está entre intervenciones públicas y bienes y servicios del gobierno local. Contrario a lo que hace el gobierno regional. El gobierno regional pareciera que está un poquito más politizado o de pronto abre el caño para un 47.7% de gastos en remuneraciones versus a un 25.3% en inversión pública y un 15% en bienes y servicios. Entonces, ahí podemos ver que estos caños de ambos niveles de gobierno, esta estructura de gastos de ambos niveles de gobierno son distintas para cada caso, ¿no? Entonces, si hacemos una estructura de gastos del nivel nacional, probablemente también podamos ver otro tipo de estructura de gasto. Pero hay que tener un balance adecuado donde la inversión pública y los bienes y servicios sean el grueso de la inversión de nuestro presupuesto público, ¿no? Por otro lado, ¿para qué abrimos estos caños? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar valor público en el ciudadano, es decir, ese reconocimiento del ciudadano al servicio público, ley, regulación o otra acción pública. No se puede abrir el caño por abrir el caño, realmente se tiene que hacer para generar valor público. Y el valor público se genera mediante bienes, servicios y leyes. Bueno, hasta acá hemos visto la planificación y la programación. Entonces, abriría la parte de las preguntas, sin antes pasar por el programa de lucha contra la violencia familiar y sexual, que me lo han pedido la clase anterior, pero quizá esta parte puede sonar a, uy, qué difícil la programación, muy difícil la planificación. Bueno, lo que les tengo que decir es que tenemos que verlo con ojos muy optimistas y tenemos que tratar de vincularnos lo más que podamos, porque prácticamente el Perú, como lo pueden ver en estas estadísticas del índice de programas presupuestales por resultados por países, que estamos entre la segunda ola de países, justo por debajo de Brasil y Chile, ¿no? Junto con México, estamos entre los países que mejor se está adaptando y que más pasos ha dado para implementar el presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, también hay que revisar el anexo 5 de los programas presupuestales. A veces nos quedamos así como, oh, pertenezco a la gerencia de desarrollo humano y no sé qué hacer específicamente. Mira los anexos 5 de los programas presupuestales o las lógicas de inversión de manera subsidiaria que puedes hacer a las implementaciones que se están haciendo a nivel nacional, ¿no? Pero, ¿por qué los otros países, profesora, no han desarrollado mucho el presupuesto por resultados? En algunos países no se ha desarrollado mucho por factores institucionales, porque la calidad de las instituciones en América Latina a veces son algo débiles, entonces por esos factores institucionales no se han podido desarrollar. También por factores técnicos, porque requiere de capacidades técnicas de los funcionarios a nivel descentralizado. De hecho, no cala lo suficiente el presupuesto por resultados porque tenemos que hacer un fuerte proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas de los funcionarios, no solamente del nivel descentralizado, sino también del nivel nacional, porque si no estableces un buen marco de colaboración, poco vas a poder hacer esperando, digamos, la reacción también en el nivel territorial. Factores políticos también impiden que se haya podido profundizar más la programación por resultados o los programas por resultados en otras regiones, ¿no? Como El Salvador, Trinidad y Tobago, o otros lugares de América Latina,
porque los políticos no quieren ser evaluados por resultados también, ¿no? Entonces, esa sería la última fotografía que les quisiera dejar. Esta lógica de gestión por resultados, ciclo de la política pública, en base a resultados, es importantísimo dominarlo porque va a ser el nuevo esquema, o es ya desde ya la realidad de la intervención de los programas sociales y de las políticas sociales en nuestro país, y cada vez más va a ir profundizándose a nivel territorial. Esperemos también encontrar mejor equilibrio entre lo que se puede hacer para dar un mejor margen de acción en el nivel territorial. Lamentablemente, hoy por hoy, los programas presupuestales también están hechos en una lógica que no permiten en el nivel descentralizado tener una suficiente movilidad para poder aportar de una manera más estratégica, ¿no? Y terminan siendo como camisas de fuerza que se tienen que implementar en tal partida presupuestal y tal actividad en específico. Entonces, la lucha contra la violencia familiar era un programa que ustedes me han pedido que yo analice en el paquete de programas de la semana pasada. Les quiero decir que este programa es un programa que ya ha tenido una evaluación en términos de la implementación, su diseño y la ejecución presupuestal. Y el MEF ha publicado un documento que yo les estoy poniendo en la última parte de esta presentación como una lectura complementaria para que ustedes puedan profundizar, en la cual hace algunas recomendaciones respecto a esta política. Entonces, sin más, hablemos de esta política. Su población objetivo son niños, niñas, adolescentes, y otra vez creo que me va a ganar la hora, niños, niñas y adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores afectadas por violencia familiar y sexual que se encuentran en el ámbito de intervención distrital del programa, ¿no? Se priorizan las localidades con mayor índice de pobreza, mayor población, aquellas donde el gobierno local provincial está predispuesto a implementar también acciones como la creación de los centros de emergencia mujer. ¿Cuáles son los productos que da este programa de lucha contra la violencia familiar? Da productos como que la población cuente con servicios de prevención de la violencia familiar, es decir, da productos vinculados a la prevención, pero también que las personas afectadas por hechos de violencia familiar cuenten con servicios de atención. Entonces, sus dos principales productos están orientados a la prevención y a la atención de la violencia familiar. ¿Y cuáles son estos productos con los que cuenta? La línea 100 es uno de ellos, ¿no? El servicio de atención de urgencias, los centros de emergencia mujer, los centros de atención institucional, y en el caso del centro de emergencia mujer hay un promotor también que organiza y coordina actividades de sensibilización. También tenemos el chat 100 dirigido a adolescentes, ¿no? Que busca brindar mayor orientación. Pero tiene un modelo lógico. Ese modelo lógico nos dice que esta alta prevalencia de violencia familiar que sufren las mujeres, niños y adolescentes tiene que ver con las relaciones de desigualdad de poder en la familia, ¿no? Y en la sociedad. Ya te está delimitando el tipo de público objetivo, ¿no? Te dice también que está condicionado por la tolerancia comunitaria de la violencia familiar y asimismo por haber sufrido o presenciado violencia familiar en la infancia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son estos factores causales indirectos, no? Hay que generar valores socioculturales diferentes a los machistas, a los patriarcales en la familia y la sociedad. ¿Cómo se hará eso? Eso es importante, ¿no? Hay que generar redes sociales que apoyen a las personas que sufren de violencia familiar. Asimismo, operadores y sus instituciones, permisos, que sean permisivos al uso de la violencia familiar, es decir, los operadores y sus instituciones no deben ser permisivos al uso de la violencia familiar,
Entonces, este modelo causal ha sido parte de un diseño que seguramente ha sido trabajado en el MIM, en el Ministerio de la Mujer. No obstante, en su evaluación presenta algunas conclusiones. Una de las conclusiones, y esto es importantísimo porque, que lo vean, porque un buen diseño tiene que ver con el éxito de la política pública. Uno de estos temas es que son intervenciones que se basan en la justicia, es decir, que se basan en el circuito para poder hacer acceder a la víctima a los sistemas de justicia, pero se olvidan de la salud mental y se olvidan además de los otros actores del hogar. Entonces, termina teniendo un enfoque basado en la justicia y muy orientado hacia la mujer, ¿no? Entonces no se ve el grupo familiar, no se ve el hogar, ni se ven los otros tipos de intervenciones a nivel más psicológico o a nivel más terapéutico también, ¿no? Por otro lado, el empoderamiento de las mujeres para lograr que denuncien, porque realmente hay estudios también que nos demuestran que es un gran sector el que no denuncia, ¿no? Entonces solo estás atendiendo a ese sector de gente que denuncia, no estás atendiendo realmente a toda tu población potencial, ¿no? Por otra parte, las conclusiones y recomendaciones de esta evaluación del MEF nos dice que estas intervenciones de este programa contra la violencia familiar y sexual son intervenciones y actividades que muchas veces no pueden ser validadas en cuanto a su eficacia. Es decir, las actividades del producto prevención, es decir, para prevenir, les he dicho que el promotor del Centro de Emergencia Mujer dicta charlas de sensibilización, pero estas charlas de sensibilización son actividades que no pueden ser validadas en cuanto a su eficacia, es decir, no han tenido una búsqueda sistemática robusta para definir, para poder vincular que realmente producto de esas charlas se está logrando un resultado específico. Por otro lado, eso nos advierte que hay un problema en el diseño de este programa social. Y el problema de diseño que tenemos en este programa social es que este modelo lógico causal no tiene el suficiente sustento en la evidencia empírica ni teorías sólidas que respalden que tales acciones del modelo causal contribuyen a el logro de los resultados, ¿no? Por último, también nos dice que el diseño no considera la inclusión y la articulación con otras instituciones, incluso del propio MIM, de manera muy interna, ¿no? Digamos, el área encargada de políticas orientadas a la infancia no articula con el programa de lucha contra la violencia familiar. Entonces, las prioridades del área de atención a la infancia o de política para infancia están en otra lógica y no están orientadas a atender la violencia al niño y al adolescente. También dice que tiene una organización y funcionamiento del presupuesto que es muy vertical, centralizado y subdividido. Es decir, que hay dependencias que no están orientadas en una lógica de procesos para conseguir el resultado, sino más bien tiene una lógica centralista y tiene una lógica vertical, es decir, la dirección de tal, la subdirección de tal, la unidad de tal, el departamento de tal, en vez de organizarlo por procesos, ¿no? Que es el de gestión de la calidad, el proceso de gestión de la calidad, el proceso de monitoreo y evaluación, el proceso de planeamiento. En vez de organizarlo de una manera más horizontal y por procesos, lo organizan de una manera vertical y centralizado o subdividido en otras dependencias, ¿no? Así también no hay una buena colaboración con los gobiernos regionales, en algunos casos sí, obviamente, pero son las excepciones. Lo que se ha encontrado más bien es que no hay un buen proceso de articulación entre el nivel local y el nivel regional. Por otra parte, no se brinda servicios complementarios como protección al niño y adolescente, evaluaciones, acompañamiento social, centros de arbitraje, entre otras medidas que no sea solamente el tema de justicia en el caso de violencia hacia las mujeres, ¿no? Acceso a la justicia. Es muy judicial, es un modelo muy judicial, ¿no?
El presupuesto año a año se da en una lógica incrementalista sin que se logre garantizar los bienes y servicios o sin que los insumos se calculen de manera mínima para garantizar una cierta operatividad. Entonces, a veces en la programación de metas y actividades también hay un desfase. Hay ciertas metas que son ejecutadas hasta por encima de lo establecido respecto a su avance en otros componentes también del proyecto. Entonces es un poco irregular. Esas son las conclusiones y las recomendaciones a las cuales ha llegado el MEF. Si ustedes quieren revisar un poquito más acerca de este programa, les he puesto en lecturas complementarias el link donde ustedes pueden ir para ver esta evaluación del MEF. Evaluación de diseño y ejecución presupuestal del programa de lucha contra la violencia familiar. Es justo eso. Entonces, eso sería todo por hoy. En lo que queda son 17:35, justo. Abro para si es que hubieran algunas inquietudes, preguntas. Y la próxima sesión, ya para finalizar, estaríamos tocando el tema de gestión de la calidad y el tema de seguimiento y evaluación. Obviamente estos dos componentes también son todos en sí seguimiento y evaluación, solo seguimiento y evaluación y solo calidad, por separado son temas que nos darían para hacer un diplomado entero, pero estamos tratando de tocarlo, digamos, en lo sustancial y espero que sea útil. Abro la participación. No los escucho. Hola. Hay 29 participantes. Sí, estimados participantes, los que quieran hacer sus preguntas, pueden activar su micrófono, está para activarlo libre. Bueno, doctora, en vista que no hay preguntas o consultas, supongo que vamos a dar como finalizado la clase. Ya, ok. Igual, atenta también en la siguiente edición de que si es que tuvieran algún tema de inquietud, igual me lo pueden hacer llegar a través de Cefocap. Si tienen algún tema de inquietud, quieren que se puntualice en algo específico, quieren que se amplíe algún tema, me lo hacen llegar antes del día miércoles y yo lo contemplo en la siguiente programación. Les agradezco su atención y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.